En el momento en que la cuchilla atravesó el costado de Jack, supo que era malo, no fatal, pero malo. La presión en su abdomen cambió, formándose una H profunda casi instantáneamente mientras la sangre empapaba su camisa. El alienígena frente a él, un Katiano con piel azul opaca y demasiadas articulaciones en sus extremidades, retrocedió horrorizado. No había tenido la intención de golpearlo, eso estaba claro. Jack se tambaleó hacia atrás, presionando una mano sobre la herida. Sangre caliente se filtró entre sus dedos, apretó la mandíbula y exhaló bruscamente por la nariz. Humano. La voz de Katian hizo clic con urgencia. Permaneció quieto. Tienes una hemorragia. Jack dejó escapar un suspiro forzado. Sí, lo noté. El Katian se apresuró a buscar la C de emergencia en la pared, sus dedos alargados forcejeando con la interfaz. Jack dio un paso lento y mesurado hacia una caja cercana y se bajó sobre ella. Moverse demasiado rápido podría empeorar las cosas. Lo supo en cuestión de momentos. El equipo médico irrumpió en la bahía de suministros. Médico de cama. Un ser insectoide alto con chitán verde brillante se deslizó hacia él. Sus ojos compuestos se fijaron en la herida, sus mandíbulas se contrajeron. No te muevas, ordenó el médico, varios brazos ya están buscando equipo, estás perdiendo un volumen significativo de sangre. Jack exhaló por la nariz otra vez, he tenido peores. La habitación se quedó en silencio. Todos los extraterrestres presentes se giraron para mirarlo. Las mandíbulas del médico hicieron clic, eso no es posible. Jack resopló aunque el movimiento envió una nueva ola de dolor a través de su costado. Es posible. Confía en mí, un segundo médico, un ser cuadrúpedo más pequeño con piel suave y translúcida, presionó un dispositivo de escaneo contra su abdomen, una proyección holográfica se iluminó mostrando sus heridas internas. Jack lo miró, había entrado en un ángulo, faltando algo vital, pero causando un daño muscular significativo. Tuvo suerte. Una pulgada más y podría haber golpeado algo importante. La presión arterial bajó. El médico insectoide dijo, humano, requiere intervención inmediata. Jack apretó los dientes cuando uno de los médicos aplicó presión sobre la herida, el dolor se agudizó, un calor ardiente profundo que irradiaba a través de su costado. Sus manos se apretaron en puños, estaba tratando de mantener la calma, pero su cuerpo estaba reaccionando por sí solo. ¿Tiene sangre compatible con humanos?, preguntó Jack con voz tensa. El insectoide dudó. Sabemos, debemos detener el sangrado por otros medios, Jack. Asintió una vez. Muy bien. Un tercer médico entró llevando un kit de campo estéril. El alienígena de piel translúcida recuperó una jeringa llena de un coagulante. Este compuesto estabilizará a los heridos. Explicó que actuará como un coágulo sintético. Jack dio un débil pulgar hacia arriba adelante en el momento en que la aguja atravesó su piel. Un nuevo tipo de dolor lo recorrió su cuerpo, se tensó involuntariamente, respiración entrecortada. El coagulante trabajó rápido, demasiado rápido, quemó mientras se extendía por su sistema forzando a su sangre a coagularse casi instantáneamente. Jack exhaló temblorosamente. Eso duele. El médico inclinó su cabeza. Estás experimentando molestias. Jack dejó escapar una risita tensa. Si solo un poco. El médico alienígena intercambió miradas con sus colegas. Prepararemos anestesia. Jack negó con la cabeza. No hay tiempo, solo cúreme. El insectoide dudó antes de asentir. Procederemos. El médico de piel translúcida recuperó un regenerador dérmico escaneando la herida antes de activar el dispositivo. Un leve zumbido llenó el aire cuando el tejido sintético comenzó a tejerse sobre la herida. No sanaría instantáneamente, pero lo estabilizaría. La respiración de Jack permaneció superficial, sus músculos rígidos bajo la presión del médico. Manos trabajaron rápidamente sellando la herida capa por capa. El dolor no disminuyó, pero al menos el sangrado se había detenido. El Katiano que accidentalmente lo había apuñalado flotaba cerca, su postura rígida por la culpa. Ojo humano. Jack levantó una mano. Fue un accidente, solo dame un segundo. Los médicos terminaron su trabajo retrocediendo. El insectoide chasqueó sus mandíbulas. Necesitarás descansar, el daño muscular tomará tiempo para sanar. Jack asintió. El agotamiento arrastrándose por su cuerpo se sentía pesado, la adrenalina desvaneciéndose. El Katiano habló de nuevo, voz baja. Dices que has tenido peores. ¿Cómo es eso posible?
Jack dio una sonrisa cansada. Los cuerpos humanos se rompen y luego se arreglaron. Los médicos intercambiaron miradas. Las mandíbulas de los insectoides se contrajeron de nuevo. Eso es ineficiente. Jack dejó escapar un suspiro. Si lo es, no luchó cuando los médicos lo ayudaron a subir a una camilla. No iba a discutir con ellos, no cuando su cuerpo ya estaba exigiendo descanso. Mientras lo llevaban hacia la bahía médica, el keitiano sigue detrás, todavía luciendo inquieto. Jack suspiró. Se ocuparía de eso más tarde. Por ahora solo necesitaba concentrarse. Al respirar, la conciencia de Jack entraba y salía mientras lo movían por los pasillos. Su cuerpo se sentía agotado, muscularmente lento, pero era lo suficientemente consciente para captar fragmentos de conversación en voz baja entre los médicos. Sus voces tenían indicios de inquietud. Podía adivinar por qué la camilla disminuyó la velocidad cuando entraron en la bahía médica. El aire fresco lo inundaba. Las brillantes luces del techo le hicieron lagrimear los ojos, pero se obligó a mantenerse alerta. No lucharía contra el tratamiento, pero tampoco confiaba en que su cuerpo se quedara quieto si sus instintos decidían lo contrario. El médico insectoide, el que había liderado la respuesta inicial, se inclinó a la vista. Sus ojos multifacéticos lo estudiaron. ¿Todavía estás consciente? Jack respiró lentamente. Si las mandíbulas del médico se crisparon. Eso es inesperado. Jack no tenía la energía para explicar que los humanos tenían una tendencia agravante a permanecer despiertos a través de cosas que probablemente no deberían. En cambio, se concentró en permanecer quieto mientras ajustaban el equipo de monitoreo a su alrededor. Un zumbido suave y desconocido llenó el aire. Uno de los otros médicos, con piel bioluminiscente pálida, sostenía un dispositivo sobre su abdomen. La pantalla translúcida cobró vida, mostrando un nuevo escaneo de su herida. Los insectoides miraron a Jack y a la pantalla. El daño es extenso. Hemos detenido el sangrado, pero el proceso natural de reparación de su cuerpo es eficiente. Jack dejó descansar la cabeza contra la camilla. Sí, entendí esa parte. El médico bioluminiscente se giró hacia sus colegas. Deberíamos reforzar la estructura muscular con fibras sintéticas. El insectoide dudó. Los cuerpos humanos rechazan material biológico extraño, pero los dedos de Jack se crisparon contra la camilla. Depende de qué esté hecho. Todos se giraron para mirarlo de nuevo. Prácticamente podía sentir el peso de su curiosidad. El insectoide ajustó uno de los dispositivos de monitoreo. Estaba sugiriendo un refuerzo alternativo. Jack inhaló con cuidado, probando la tensión en su costado. Era manejable, pero no quería forzarlo. Algunos materiales son de malla fina, ciertos polímeros, pero si comienzas a intentar integrar algo orgánico, mi sistema inmunológico va a dar un ataque. El médico bioluminiscente intercambió una mirada con los demás. Entonces debemos confiar en la estabilización en lugar del aumento. El proceso de curación será más lento. Jack asintió levemente. Puedo manejar la lentitud. Las mandíbulas de los insectoides. Volvió a hacer clic en un sonido que estaba empezando a asociar con la contemplación. Tu tolerancia al dolor es anormal para tu especie. Jack no tenía la energía para discutir, o tal vez simplemente no has conocido suficientes humanos. El insectoide no respondió de inmediato. En su lugar ajustó un panel de control en el costado de la camilla. Una sensación fresca se extendió por el costado de Jack, no exactamente entumecimiento, pero suficiente para aliviar lo peor de la incomodidad. El médico bioluminiscente observó la reacción. Esto debería aliviar la tensión en tu sistema nervioso sin comprometer la conciencia. Jack exhaló sintiendo que algo de la tensión abandonaba su cuerpo. Lo apreciaba. Los médicos reanudaron su trabajo intercambiando observaciones silenciosas mientras reforzaban el área tratada con soportes externos. Jack se quedó quieto dejándolos hacer su trabajo. No iba a interferir cuando en realidad estaban ayudando. Después de varios minutos, el insectoide retrocedió. La herida está estabilizada. Sin embargo, debemos monitorear las complicaciones. Los mecanismos de reparación de tu cuerpo son impredecibles. Jack resopló suavemente. Bienvenido a Be-Inhuman. Los médicos no respondieron de inmediato, pero podía decir que todavía estaban procesando todo. El keitiano que lo había herido estaba en el borde de la habitación, claramente reacio a acercarse a Jack. Lo miró, pero no dijo nada. No estaba enojado. Ocurrió un accidente. El insectoide ajustó su equipo de monitoreo nuevamente.
Tu temperatura corporal está fluctuando. Jack dejó que sus ojos se cerraran por un momento. Eso es normal, solo significa que estoy usando energía para sanar. Los médicos intercambiaron otra mirada. El bioluminiscente notó algo en una terminal cercana. Jack se movió ligeramente probando su movilidad. Su costado protestó, pero el dolor ya no era agudo, más bien un dolor profundo. Ahora manejable. El insectoide lo estudió. ¿Tienes la intención de moverte? Jack exhaló. No inmediatamente, solo estoy comprobando él. Médico bioluminiscente inclinó su cabeza. Tus proyecciones de recuperación sugieren descanso prolongado según sea necesario. Jack no discutió. Descansaré. El médico todavía parecía escéptico, pero no presionaron el tema mientras ajustaban el equipo de monitoreo. Una vez más Jack dejó que su respiración se estabilizara. Su cuerpo todavía se sentía pesado, pero al menos lo peor del daño estaba bajo control por ahora. Eso era suficiente. Jack se quedó quieto mientras los médicos terminaban de calibrarlos monitores a su alrededor. El zumbido del equipo llenaba la bahía médica, acentuado por el suave timbre ocasional de los escáneres de diagnóstico. Su cuerpo, aunque ya no la angustia inmediata, todavía estaba en un estado de agotamiento y podía sentir el dolor persistente debajo de las capas reforzadas de malla sintética y agentes coagulantes. El médico insectoide ajustó una de las pantallas. Sus mandíbulas se contrajeron al pensar. El bioluminiscente observó los resultados. Su piel translúcida latía débilmente. Jack dejó que su mirada se desviara hacia el keitiano, que todavía no se había movido de su lugar cerca de la entrada. La postura del alienígena era rígida, sus múltiples articulaciones bloqueadas, ángulos anormales. El médico insectoide finalmente rompió el silencio. Su trayectoria de recuperación es incierta. La biología humana es inconsistente bajo estrés. Jack exhaló. Así es como trabajamos. El médico bioluminiscente lo observó. Su cuerpo no prioriza la eficiencia, lo compensa a través de la adaptabilidad. Jack asintió levemente. Esa es una forma de decirlo. El keitiano dio un paso lento hacia adelante, su voz más baja que antes. No pretendía lastimarlo, pero Jack se movió ligeramente de lado, protestándolos. El keitiano dudó y luego se giró hacia los médicos. ¿Se recuperará el humano? Las mandíbulas de los insectoides hicieron clic. La recuperación depende de su resiliencia biológica. El trauma inicial fue significativo. Jack dejó escapar un respiro lento. Me las arreglaré. El médico bioluminiscente inclinó la cabeza. La confianza humana en los resultados inciertos es notable. Jack dejó que sus ojos se cerraran brevemente. No confianza, solo experiencia. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el suave zumbido del equipo. Los médicos continuaron sus observaciones, ajustando varias lecturas mientras monitoreaban sus signos vitales. Jack se quedó quieto dejándolos trabajar. Sabía que era mejor no presionar sus límites demasiado pronto. Después de unos momentos, el médico insectoide se dirigió a él nuevamente. Su cuerpo requiere hidratación sostenida e ingesta calórica para apoyar la reparación celular. Jack asintió levemente. Tiene sentido. El bioluminiscente recuperó un recipiente. El contenido es desconocido. Esta fórmula está diseñada para reponer los nutrientes perdidos. Jack tomó el recipiente que se le ofrecía y miró el líquido dentro. No estaba seguro de qué era, pero no estaba en posición de discutir. Tomó un sorbo con cuidado. El sabor era neutro, ligeramente mineralizado. El insectoide observó su reacción. La palatabilidad no era una preocupación principal. Jack exhaló por la nariz. Sí, me imaginé. El médico bioluminiscente notó algo en una terminal cercana. La respuesta metabólica de su cuerpo será monitoreada para detectar anomalías. Jack no discutió. Sabía que todavía estaban tratando de comprender a los humanos. Fisiología. El keitiano permaneció cerca de la entrada, todavía visiblemente inquieto. Jack lo miró, pero no presionó más la conversación. El médico insectoide ajustó una configuración final en el equipo de monitoreo. Su condición permanece estable. Se recomienda descanso. Jack dejó que su cuerpo se relajara un poco. No iba a discutir con esa evaluación. Los médicos continuaron sus observaciones silenciosas, su enfoque cambiando entre sus signos vitales y los datos que se estaban recopilando. Jack se permitió dejarse llevar, su cuerpo acomodándose en el lento proceso de recuperación. Jack permaneció en la bahía médica, su cuerpo atrapado en el lento y frustrante proceso de recuperación. El dolor inicial se había convertido en algo constante pero tolerable, y mientras los médicos monitoreaban su condición con inquebrantable diligencia, podía sentir el peso de su
Escrutinio cada cambio en su respiración. Cada ligero movimiento, cada pequeña fluctuación en sus signos vitales era recibida con un análisis silencioso. El médico bioluminiscente flotaba cerca ajustando un panel de control que proyectaba una serie de lecturas desconocidas. Su piel translúcida pulsaba débilmente un ritmo que Jack había comenzado a reconocer como concentración. El insectoide estaba de pie a su lado. Observando los datos con sus ojos multifacéticos, Jack dejó su cabeza, se apoyaba contra la superficie acolchada debajo de él. Algo andaba mal. El insectoide chasqueó sus mandíbulas. La respuesta regenerativa de tu cuerpo es errática. No se adhiere a los patrones biológicos de Ed. Jack exhaló. Sí, tiende a hacer eso. El médico bioluminiscente se giró hacia él. La reconstrucción de tu tejido está progresando de manera desigual. Algunas secciones se están acelerando, mientras que otras permanecen estancadas. Jack frunció el ceño ligeramente. Eso es normal para los humanos. El insectoide dudó. El tamaño de la muestra para tales lesiones entre tu especie es insuficiente para una conclusión definitiva. Jack asintió lentamente. Así que no lo sabes. El médico bioluminiscente inclinó la cabeza. Estamos observando. Jack esperaba lo mismo. Los médicos alienígenas no estaban acostumbrados a lidiar con la biología humana y su proceso de recuperación claramente no les estaba facilitando las cosas. Flexionó los dedos probando su coordinación. Sus extremidades se sentían pesadas, pero al menos su función motora permaneció intacta. El keitiano, que aún permanecía al borde de la habitación, finalmente se acercó. Su postura permaneció tensa, pero su voz mantuvo un tono más firme que antes. Tu resistencia no es natural. Jack dejó escapar un suspiro lento. No es antinatural, solo diferente. El insectoide se ajustó. Una configuración en uno de los monitores. Tu especie depende de la redundancia dentro de sus sistemas biológicos. Esto es ineficiente pero efectivo. Jack resopló suavemente. Esa es la humanidad. En pocas palabras, el médico bioluminiscente lo observó por un momento más. Tu incomodidad sigue siendo significativa. Jack movió ligeramente su costado protestando por él. Movimiento sí, pero manejable. El insectoide inclinó su cabeza. Tu percepción de la tolerancia al dolor es inconsistente con nuestras proyecciones. Jack exhaló. El dolor no siempre es el problema, es lo que haces con él lo que importa. Los médicos intercambiaron una mirada, sus expresiones ilegibles. Jack no esperaba que entendieran completamente. El dolor era algo complicado y la resistencia humana no siempre era lógica. El médico bioluminiscente hizo otra anotación en su terminal. Tu trayectoria de recuperación sigue siendo impredecible, se requiere observación continua. Jack asintió levemente. Pensó tanto el keitiano. La mirada permaneció fija en él. Tu cuerpo no debería soportar tal trauma. Jack dejó que sus ojos se cerraran brevemente. Y sin embargo, aquí estoy. El insectoide consideró sus palabras. Tu especie es desconcertante. Jack permitió una risa cansada. No eres el primero en decir eso. Los médicos reanudaron su silencio, ajustes, monitoreando sus signos vitales con meticulosa precisión. Jack se quedó quieto dejándolos trabajar. No tenía sentido luchar contra el proceso. Su cuerpo necesitaba tiempo y por ahora eso era todo lo que podía darle. El cuerpo de Jack estaba rígido. Cuando despertó, su costado palpitaba con un dolor sordo e insistente del tipo que le decía que moverse demasiado rápido sería un error. Inhaló lentamente probando sus costillas. Todo seguía intacto, aunque la tensión en sus músculos dejaba claro que su cuerpo todavía se estaba ajustando a la malla sintética que reforzaba la herida. La bahía médica estaba en silencio excepto por el pitido ocasional de los monitores. La iluminación se había atenuado ligeramente, aunque no estaba seguro si eso era para su beneficio o solo el protocolo estándar. Al otro lado de Ross, la habitación, el médico insectoide estaba revisando algo en una pantalla transparente. Sus mandíbulas se movían en pequeños movimientos ausentes. Jack se movió tratando de apoyarse en sus codos. Un tirón brusco en su costado lo hizo detenerse a mitad de camino. Exhaló por la nariz, ajustando su posición con más cuidado. Esta vez el movimiento llamó la atención del médico. ¿Estás consciente? De nuevo observó. Jack dejó escapar un suspiro cansado. Mira hacia allá. El médico se acercó escaneando sus signos vitales con un dispositivo portátil. Su estabilidad cardiovascular ha mejorado. La saturación de oxígeno se mantiene dentro de los parámetros esperados. Jack asintió levemente. Es bueno saber que Keitian seguía presente.
de pie cerca de la entrada. Había permanecido en silencio durante la mayor parte de su recuperación, pero ahora se acercó. Sus dedos alargados se curvaron ligeramente. «Dormiste más de lo esperado», dijo Jack. Parpadeó frotándose la cara con una mano. «¿Cuánto tiempo?» El médico insectoide ajustó la pantalla. 7 ciclos planetarios. Jack frunció el ceño. «Eso es más de un día, ¿verdad?» El Keitian inclinó la cabeza. Cerca de 32 horas en su sistema de medición. Jack exhaló. Eso explicaba la rigidez. Su cuerpo debió haberse apagado para una reparación profunda. Giró los hombros con cuidado, probando su rango de movimiento sin agravar la herida. El médico bioluminiscente se acercó. Su piel pulsaba con tenues cambios de color. Su actividad metabólica disminuyó significativamente durante la inconsciencia. Esto sugiere una restauración fisiológica más profunda. Jack asintió levemente. Tiene sentido. El cuerpo necesitaba tiempo. El insecto lo observó. Su especie depende de periodos prolongados de reparación inconsciente. Esto es ineficiente en comparación con la intervención médica activa. Jack resopló suavemente. Tal vez, pero funciona. El bioluminiscente. El médico estudió sus movimientos. Los niveles de dolor. Jack flexionó las manos antes de apoyarlas en la cama médica. Manejable. Se siente apretado, pero nada afilado. El insectoide ajustó su equipo de monitoreo. Necesitará una reintroducción gradual al movimiento. Un esfuerzo repentino puede causar tensión en el tejido reforzado. Jack no discutió. Podía sentir la debilidad subyacente en sus músculos. La forma en que su cuerpo todavía se estaba recalibrando. Presionar demasiado y demasiado pronto solo lo haría retroceder. El keitiano dudó antes de volver a hablar. ¿Este nivel de lesión suele requerir tanto tiempo de recuperación entre los humanos? Jack consideró la pregunta. Depende de muchos factores. ¿Qué tan profunda es la herida? ¿Qué se dañó? ¿Qué tan bien se trata? Algunas lesiones tardan semanas. Otras meses. Las mandíbulas de los insectoides se contrajeron. Los mecanismos de reparación de su cuerpo son muy variables. Jack dejó escapar una risa seca. Sí, esa es una forma de decirlo. El médico bioluminiscente recuperó un pequeño frasco lleno de un líquido pálido. Esta solución ayudará en la regeneración celular. Jack tomó el frasco, observando el contenido. ¿Qué hay dentro? El insectoide respondió. Compuestos de aminoácidos, electrolitos y oligoelementos necesarios para la síntesis. De proteínas estructurales. Jack asintió levemente antes de tomar un sorbo medido. El sabor era vagamente metálico, no desagradable pero tampoco exactamente agradable. El Keatan continuó observándolo, su lenguaje corporal aún con rastros de inquietud. Jack lo miró pero no presionó la conversación. Si quería hablar lo haría. El médico insectoide hizo otra anotación en su pantalla. Su trayectoria de recuperación se mantiene dentro de parámetros aceptables. Aunque complicado, sigue siendo posible. Jack exhaló. Tendré cuidado. El médico bioluminiscente lo observó por un momento antes de inclinar ligeramente la cabeza. El descanso sigue siendo necesario. El movimiento debe ser limitado. Jack asintió. No iba a discutir con eso. Su cuerpo no estaba listo para mucho más que descansar. De todos modos, los médicos reanudaron su monitoreo silencioso mientras Jack se acomodaba en la cama médica. Su cuerpo todavía tenía un largo camino por recorrer, pero al menos iba en la dirección correcta. Jack se incorporó cuidadosamente, probando cuánto movimiento toleraría su cuerpo. Su costado ached, pero el dolor ya no era abrumador. Podía sentir la rigidez en sus músculos, la debilidad persistente por la inactividad prolongada, pero nada agudo o alarmante. Era progreso. El médico insectoide lo observó ajustando algo en un panel de control. Nel, tu movilidad sigue restringida. Intentar un movimiento completo demasiado pronto comprometerá la integridad estructural. Jack exhaló por la nariz sin planear empezar a correr vueltas. El médico bioluminiscente se acercó sosteniendo un pequeño dispositivo. Evaluaremos
La respuesta muscular para determinar las medidas de rehabilitación necesarias. Jack asintió levemente. El keitiano, aún merodeando cerca de la entrada, finalmente se acercó, su postura menos rígida que antes. Estás mejorando. Jack sostuvo su mirada. Mira, de esa manera. El médico insectoide activó el escáner de diagnóstico, observando cómo la pantalla holográfica proyectaba una visualización de la musculatura de Jack. La malla sintética que reforzaba la herida todavía se estaba integrando y parte del tejido afectado permanecía en las primeras etapas de reparación. Los patrones regenerativos de tu cuerpo siguen siendo inconsistentes. El médico bioluminiscente notó que puede ser necesario apoyo adicional. Jack flexionó los dedos probando su agarre. ¿Qué tipo de puerto? El insectoide ajustó la pantalla. Movimiento gradual. Reintroducción. Tus estructuras musculares requieren estimulación para prevenir la degradación. Jack dio otro pequeño asentimiento. Tiene sentido. El keitiano dudó antes de volver a hablar. ¿No te preocupa la imprevisibilidad de tu recuperación? Jack exhaló. No es la primera vez que lidio con una lesión. Tú tómalo paso a paso. El insectoide parece considerar esto antes de recuperar. Un dispositivo de escaneo diferente. Evaluaremos la respuesta neuronal para asegurar que la coordinación adecuada permanezca intacta. Jack se quedó quieto mientras el médico pasaba el dispositivo por su brazo, monitoreando la retroalimentación de su sistema nervioso. Sus reflejos permanecieron funcionales, aunque ligeramente retrasado. Su sistema está recalibrando. El médico bioluminiscente observó esperado pero subóptimo. Jack giró los hombros ligeramente. Lo ajustaré. El keitiano lo observó atentamente. Su adaptabilidad sigue siendo inesperada. Jack resopló suavemente. Sí, lo entiendo mucho. El médico insectoide terminó el escaneo, ajustando otra configuración en el equipo de monitoreo. Implementaremos ejercicios de rehabilitación estructurados. Esto evitará mayores complicaciones. Jack asintió. Está bien. El médico bioluminiscente recuperó un dispositivo diferente, diseñado para ayudar con el compromiso muscular controlado. Comenzaremos con estimulación de baja intensidad. Jack dejó que le colocaran el dispositivo en el brazo, sintiendo el débil pulso de señales eléctricas mientras activaba sus músculos. La sensación era extraña pero no incómoda. El keitiano continuó observando su expresión ilegible. No te resistas al proceso. Jack lo miró. ¿Por qué lo haría? El keitiano dudó. Muchas especies luchan con la intervención médica. Esto cambia a su estado natural. Jack exhaló. Prefiero sanar bien que rápido. El médico insectoide monitoreó la respuesta del dispositivo de estimulación. Su cooperación mejora la eficiencia. Jack rió entre dientes. Me alegra ser útil. El médico bioluminiscente ajustó ligeramente la configuración antes de desactivar el dispositivo. Respuestas iniciales dentro de parámetros aceptables. Continuaremos con ajustes graduales. Jack asintió. Podía sentir la diferencia. Ya sus músculos aún estaban débiles, pero la rigidez había comenzado a disminuir. El médico insectoide lo observó por otro momento. Su recuperación sigue siendo poco convencional, pero viable. Jack exhaló. Lo suficientemente bien para mí. El keitian inclinó ligeramente su cabeza. Tiene la intención de reanudar la función normal pronto. Jack probó su agarre nuevamente antes de bajar su mano. Pronto, como mi cuerpo. Ese soy yo. El médico insectoide hizo una anotación final en la pantalla. Su progreso es suficiente. Continuar. Se espera una mejora. Jack se inclinó ligeramente hacia atrás, dejando que su cuerpo se asiente. Su costado aún dolía, pero era manejable. El médico bioluminiscente desactivó los monitores. Su condición ya no requiere observación intensiva. Puede hacer la transición a los procedimientos de monitoreo estándar. Jack asintió. Cansado. Lo aprecio. Bellan permaneció por otro momento antes de inclinar ligeramente su cabeza. Usted soportar más de lo razonable. Jack exhaló. Eso es solo ser humano. Los médicos completaron sus ajustes finales antes de dar un paso atrás. Jack dejó que su respiración se equilibrara. Su cuerpo finalmente se acomodó en algo parecido a la comodidad. Lo peor había pasado. Sanaría, tomaría tiempo, pero podía manejar eso por ahora. Eso era suficiente.